La respuesta a la mayoría de nuestras preguntas acerca de los ovnis reside en los antiguos escritos de la civilización sumeria. Esta civilización emergió en lo que actualmente es Irak, hace cerca de 6.000 años. Ellos suministraron las bases para cada gran cultura que los siguió, comenzando por los babilonios, los sirios, y continuando hasta llegar a nuestra sociedad moderna. Cada aspecto de la civilización que consideramos esencial tuvo su inicio en los sumerios. La escritura y las matemáticas, la rueda, el horno, la fabricación del ladrillo, los elevados edificios, las monarquías, los códigos de las leyes, la astronomía y muchísimo más. Muchas culturas lucharon durante siglos para avanzar y por desarrollarse, pero la civilización sumeria apareció casi de la noche a la mañana, como si hubiera sido plantada allá. El texto sumerio no solo expone explícitamente que todo su avanzado conocimiento provenía de aquellos a quienes ellos denominaban Anunnaki, significando literalmente aquellos que provenientes del cielo vinieron a la tierra. Nosotros podríamos ser perfectamente la progenie mixta de descendientes de humanos y de extraterrestres. De hecho, de acuerdo a los antiguos documentos, las mujeres con las que se casó Nifirum eran las hijas de Adán, y él mismo había sido creado por una temprana manipulación genética. Recientemente descubrimos la llave de nuestra estructura genética, la causa en forma de espiral del DNA. Pero aquí está la misma descripción sobre un artefacto sumerio de hace 5.000 años. Esta ilustra el proceso mediante el cual Anunnaki se anticipó a la evolución y creó al Homo sapiens. ¿Es este el último descubrimiento acerca de los ovnis? ¿Enterarnos que los primeros visitantes extraterrestres también habían revelado que ellos son nuestros ancestros? Método de confrontación de hechos antiguos en relación con los actuales, y con ello poder crear ciertas teorías que nos ayuden a despejar dudas. Para ello uso la concatenación, así como el uso de analogías. Bueno, pues comentemos. ¿Fue el Homo sapiens el resultado de un experimento genético? Para responder esta pregunta comenzaré con lo que señala la Biblia Reina Valera en Génesis 3 versículo 22. Fijémonos bien, lo aseverado por Jehová es importante. Y Jehová Dios dijo: He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. He ahí varias posibilidades y teorías acerca de la modificación del ser humano antiguo por uno nuevo, uno que se pareciera a Jehová, que fuera parecido en imagen o se asemejara a él, pero no igual o idéntico, ya que eso le traería problemas. Entonces Jehová es eterno, y su clonación no lo es. Ahora bien, el ingeniero genético, Lee Silver, de la Universidad de Princeton, actualmente trabaja con proyectos del genoma humano y señala que el envejecimiento y la muerte están programados en nuestros genes. Y si Jehová nos creó a su imagen y semejanza, porque omitió o porque alteró esos genes, más bien debería decir que nos jodió con los genes del envejecimiento que traen como consecuencia la muerte. ¿Que Jehová Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Ese cuento ya es viejo, ¿no creen? Entonces Adán, Eva y Caín no eran los únicos en la tierra. En el versículo 14 se señala lo siguiente: He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra, y me esconderé de tu presencia. Seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. ¿A qué se refiere Caín con cualquiera? ¿Cualquiera es alguien más o no? Caín ya se había dado cuenta de que ellos no eran los únicos, había más seres en la tierra, eso es claro. Solo atiendan a la interpretación del texto. En versículo 15 se señala lo siguiente: Jehová le respondió: No será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces Jehová puso una señal sobre Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Entonces Jehová está reconociendo que no están solos en la tierra. A lo largo de la historia la ciencia no ha podido señalar cuándo fue que el hombre manifestó los cambios evolutivos, es por tal motivo que agregué las citas textuales de una de las investigaciones de la BBC de Londres, de uno de sus programas científicos. El primer hombre simio. Las citas son las siguientes.
La búsqueda de los orígenes del hombre, supone la búsqueda de los restos de un mundo desaparecido hace millones de años, es casi imposible hallar esos vestigios, y la pregunta fundamental de por qué los seres humanos evolucionaron como lo hicieron sigue siendo un misterio. Crestomatía BBC de Londres. ¿Están aceptando la evolución? ¿O no? La aceptan, pero no saben de dónde vino. Otras de las preguntas que se hacen son: ¿por qué hace millones de años comenzaron a aparecer rasgos humanos en los simios africanos? ¿Qué fue lo que causó esos cambios? Ellos concluyen que el motor de nuestra evolución fue la violencia, negando así que hubiera habido en algún momento de la historia de la Tierra, la intervención de alguien en la evolución natural del hombre. En este caso, es claro que Jehová manipuló al hombre natural u originario, para hacer de su invención un simple mortal, una cosa, una propiedad, ganado domesticable en donde lo único que importa es tener más, tenerlo todo, arrasar con todo. Nuestros antiguos padres, y me refiero al hombre natural, ellos no le querían servir a Jehová, se rebelaron en contra de él, y es por tal motivo que decidió manipularlo genéticamente, claro. Él contaba con tecnología, armas de destrucción masiva, y ello fue demasiado para nuestros antiguos padres. Él actuó como un verdadero cobarde. No quiero adelantarme a los siguientes capítulos. La manipulación de la información es fácil cuando se cuenta con todos los recursos, así la BBC de Londres, queriendo difundir la ciencia, lo que hace es difundir aún más el engaño. Pero, vamos un poco más lejos, y elaboremos una teoría. Si tenemos que la civilización más antigua de la que se conoce hoy en día fue la Sumeria, y si tenemos que sus dioses o gobernantes fueron mitad humano y mitad serpiente, y si tenemos que el Génesis que hoy conocemos fue tomado o sustraído de sus tablillas sin cambiarle nada, incluyendo nombres, comas, puntos, y pensando en la forma que pensaría alguien que quisiera ser Dios, contando con tecnología a mi disposición, por ejemplo, conocimiento en genética, vehículos espacio-tiempo, ovnis, con un hermoso lugar como lo es la Tierra, para mí solo, y además con aliados que me ayudarían para conquistar la Tierra, pues el único obstáculo sería la presencia de los homínidos, puesto que ellos no me querían servir, entonces crearía uno que sí me sirviera, y así me adoraría como un verdadero Dios. Lo indoctrinaría, y le enseñaría el significado de la vida que yo quiero que sepa, es decir, haría unos zapatos a mi medida, algo así como crear o escuchar algo que quiero escuchar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Tomar la tierra fue sencillo para él y sus aliados. Ignoro si el Dios Jehová de la Biblia fue un miembro de las Pléyades, pero de lo que se habla mucho es que él no estuvo de acuerdo en la forma de cómo el comando estelar rige los destinos de las dimensiones, en los diversos sistemas intergalácticos. Él era el patito feo, y no lo escuchaban. Así pues se rebeló en contra de sus semejantes, dando lugar a la rebelión de Lucifer, echando todo a perder, por ejemplo, el proceso natural evolutivo del hombre. La argumentación de su defensa fue que el comando estelar tenía preparado para los humanos el sufrimiento en cualquiera de sus manifestaciones, ello para que así el ser humano aprendiera a valorar la vida y fortalecer el amor. ¿Cómo es posible esta argumentación de parte suya? Si los homínidos habían desarrollado más el lado derecho del cerebro, es decir, el lado femenino, que es puro amor. Tal argumentación de Jehová es totalmente falsa. Nuestros padres, el verdadero homínido no conoció la violencia, sino hasta que llegaron los invasores a la Tierra. Esto es un hecho. Más tarde, las acciones nefastas de Lucifer traería como consecuencia, las guerras estelares, las llamadas guerras entre dioses. Existen algunos cuadros de pintura antigua en donde se muestran las escenificaciones de tales batallas, o como cuando se representa el ángel Gabriel pisoteando a Lucifer, ello por haber intervenido en los asuntos de la Tierra. Podríamos llenar hojas y hojas de información, pero ese no es el objetivo de este trabajo. La investigación adicional queda al libre albedrío del oyente. Otro rastro, acerca de la manipulación genética del hombre, lo podemos encontrar en el Génesis 6 versículo 4, en tal versículo se señala que los Watchers, según la Biblia, son hijos de Dios, al igual que Jehová. También se les conoce como los ángeles caídos. Tales sujetos, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los humanos y ellas engendraron gigantes. Esto es una realidad, hay pistas tangibles de la existencia de los gigantes, ello porque se han encontrado restos humanos de proporciones gigantescas en Egipto, en los Estados Unidos y en la India. Hoy en día la ciencia no podría concebir el nacimiento de bebés gigantes, resultado de la unión de dos especies distintas, a menos que haya manipulación genética.
No encuentro otra manera. Entonces, si ellos son especies que nada tienen que ver con los humanos, porque las mujeres humanas engendraron gigantes, producto de relaciones sexuales. ¿Será porque provenimos del mismo origen? Por otra parte, si yo quisiera que me adorasen como un dios, pues crearía una religión para que me rindieran culto. Además, inventaría fábulas increíbles y poderes sobrenaturales, y diría que yo soy el camino, que yo soy el bueno, es decir, usaría la técnica del engaño, en donde el bueno es el malo y el malo es el bueno. Así termino este apartado. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Si alguna vez su inteligencia preguntó, una nube en el desierto, y que nunca desaparece, tal pregunta inmediatamente fue callada por su ciego pastor con la frase, es que para Dios no hay nada imposible. Con ello castrada su mente quedó, y el abogado del diablo contento, pues su propósito consiguió, que es tener el control de su mente y así de su pensamiento y dinero, o diezmo. El otro embuste del falso dios judío, en el que se basa su ostentosa religión material. Zacarías capítulo 5. Y tornéme y alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos, de largo y 10 codos de ancho. Era la dimensión de la nave personal de tal Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿qué ves? ¿Ves cómo cae la venda ante tus ojos? ¿O no te lo permite el santo temor, impidiendo así la iluminación de tu inteligencia? Kasuf, mira a tu Dios, al que temes. Ese es tu Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Eso era lógico. Imagínese usted en una base de lanzamiento de cohetes sin protección alguna. Y por eso dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos.
Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor, miedo, temblor, terror esté delante de vosotros, para que no pequéis. Claro que él sí podía quitar la vida hasta miles de personas. Después de todo, era Dios. Como decían antes nuestras mujeres indígenas, que no conocían sus derechos civiles: pegue o mate, marido es. Por lo tanto, haciendo un símil, diríamos: pruebe, enferme, sacrifique o mate, Dios es. Diríamos, en la candidez del intelecto y el desconocimiento de las leyes eternas. Los extraterrestres estaban interesados en preservar la sociedad de la teoría de disturbios internos destructivos. Y hallaron una forma extremadamente inteligente de hacerlo. Introdujeron la religión, que tenía todo el panteón de dioses como protectores inteligentes. Todo el mundo se basaba en el sistema de símbolos que refleja la presencia de una inteligencia beneficiosa, fuera de la vida real o terrestre. Todas las grandes religiones comenzaron como pequeños cultos, algunas con creencias tan fantásticas como la de los seguidores. Bien, en el caso de los seguidores, un dogma basado en la adoración de un extraterrestre que trajo avances técnicos para la humanidad podría tener sentido para mucha gente de esa época. No creo que el culto haya terminado. A pesar de las abducciones, la desaparición en masa. No, yo creo que volveremos a oír de los seguidores. Saben ya hoy en día que en el fenómeno no hay buenos y hay malos. Y entonces uno no sabe distinguir la nave que tiene porque las tecnologías son muy similares. Y además ellos no traen banderas, no traen números, no traen marcas. Entonces, si uno ve un platillo ahí quieto, mejor déjelo ahí, no se acerque a ver qué va a pasar, porque se muere. O se lo secuestran y se perdió usted para siempre de su familia. O lo agarran como conejillo y lo dejan botado y tirado por ahí. A veces descuartizado, porque han pasado casos. O sea, tenemos tantos casos que no se pueden hablar en público porque causa pánico. Pero esa es la verdad legítima, 100% de lo que está pasando en el planeta con las visitas de los extraterrestres aquí a la Tierra. Que desaparecen, experiencias silenciadas, amenazas de muerte, asesinatos. ¿Son elementos acaso de una conspiración que solo existe en la imaginación de quienes dicen ser sus víctimas? El hecho de que las conspiraciones sean solo teorías no significa que no existan. Prueba de ello es el escándalo Irán-Contras, que estuvo en esa categoría hasta que se abrieron los archivos sobre el tema. En todo caso, el mundo subterráneo de las conspiraciones seguirá ocupando un lugar importante en el imaginario de los investigadores del fenómeno OVNI, quienes continuarán tratando de llevar su mensaje. La gloria de Dios es la inteligencia, y esa es la herencia que nos dejó. Y con la herencia, usando la inteligencia, lo vamos a hacer. Y vamos a llegar a hacer los viajes interplanetarios y seguramente posteriormente lo que hacen ellos, igualito. Eso no lo detiene nadie, ni porque lloren, ni porque recen, ni porque digan que es pecado, nada de eso se vive. El fenómeno OVNI presenta la posibilidad al hombre de alcanzar unas cimas increíbles para poder vivir y manejar la información y poder vivir en perfecta armonía y paz con la naturaleza y con el universo.